Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo una edición especial de este programa. Hace unos días tuve el honor de dialogar con el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Conversamos en Cartagena de Indias, Colombia, en el marco del Festival Hey, un siempre interesante encuentro de literatura, ideas y debates. Así que hoy les presento mi conversación con el presidente Santos. El expresidente colombiano ya nos había acompañado en otra oportunidad en este programa, en el 2015. En ese entonces acababa de terminar su primer mandato como presidente de Colombia y comenzaba un nuevo periodo en la Casa de Nariño. Su gestión no fue inmune a los efectos de la aguda polarización política que viene sacudiendo a Colombia desde hace décadas. Polarización que se ha venido agudizando, lamentablemente. Entre las múltiples controversias que ocuparon la atención de los colombianos y de los observadores internacionales durante el gobierno de Santos, no hubo ninguna decisión más grande, más compleja, más controversial que la decisión del presidente de buscar la paz a través de complejísimos diálogos con la guerrilla de las FARC. De hecho, cuando el gobierno y la guerrilla por fin llegaron a un primer acuerdo de paz, este fue rechazado en un referéndum popular. Pero finalmente, en noviembre del 2016, el presidente Santos consiguió su objetivo. Se ratificó un segundo acuerdo de paz. Este logro, de paso, le hizo merecedor al Premio Nobel de la Paz de ese año. Su experiencia como líder de uno de los países más complejos y más fascinantes de América Latina le ha dado al presidente Santos una perspectiva muy especial sobre su país, sobre nuestra región y sobre el mundo. De todo esto y más hablo con el presidente Juan Manuel Santos. Comencemos por hablar de usted. ¿Qué es lo que más echas de menos de la presidencia? El avión. Lo que más echo de menos de la presidencia, la adrenalina. Uno en la presidencia se mantiene 24 horas al día, 7 días a la semana con la adrenalina muy alta. Y de pronto cambia uno a una vida totalmente tranquila. Hoy he estado dedicado a mi nieta, porque estoy abuelo por primera vez, escribiendo, leyendo, pero a veces le falta a uno la adrenalina, no el poder. El poder uno tiene que entender que si lo tuvo uno en algún momento, hay que saber dejarlo, no seguir añorándolo, porque eso es lo que nuestros caudillos en América Latina han hecho tanto y eso genera un daño terrible. Siempre queda mucho por hacer. Creo que ese es un karma de cualquier mandatario cuando con humildad y honestidad mira para atrás, siempre va a tener que decir, quedó mucho por hacer. ¿Y qué detestaba de ser presidente? Pues mire, yo le oí a una guía cuando me estaba mostrando la casa de Monticello, donde Jefferson se retiró, y me dijo, mire esta frase que de pronto es aplicable a todos los presidentes. Esta frase, cuando le preguntaron a Jefferson, defina la presidencia, y él dijo, la presidencia es una espléndida miseria donde uno pierde amigos todos los días y encuentra traidores cada día de por medio. Y tiene mucho de razón. Hay quienes dicen que usted se preparó toda su vida para ser presidente. ¿Eso es cierto? No. Por ejemplo, eso dicen que yo desde chiquito añoraba ser presidente. Yo tuve muchas oportunidades para tratar de dejar esa tentación. Ahora, si uno se mete a la política, es un mentiroso y un hipócrita. Si dice, no, yo me meto a la política para no querer ser presidente. Todos los que se meten a la política quieren ser presidentes. Pero yo no tenía obsesión de ser presidente. Inclusive cuando acepté el Ministerio de Hacienda, en la peor crisis que hemos tenido en los últimos 80 años, yo sabía que tenía que tomar unas medidas muy impopulares, como en efecto sucedió, y en un momento dado me quemaban en todas las plazas públicas. ¡Nos roban la vivienda!
Mis hijos estaban chiquitos y me decían, papá, ¿por qué te queman? Porque en la televisión las fotos mías las quemaban. ¿Por qué te están quemando? Y yo les decía, tranquilo, que eso es, el humo sube al cielo, es un homenaje a tu papá. ¿Cuál fue la principal sorpresa que usted se llevó como presidente? Uy, muchísimas. Principal sorpresa, miren, no sorpresa, una lección de vida. Yo pensé que en el proceso de paz, las víctimas, precisamente por haber sido víctimas, iban a ser las más difíciles, que aceptaran, por ejemplo, una justicia transicional, que aceptaran que a los victimarios se les diera algún tipo de beneficio jurídico. Y resulta que era todo lo contrario. Un profesor que creo que usted conoce, Ronald Heifetz, de la Universidad de Harvard, vino al comienzo del proceso y me dijo, mire, usted se está metiendo en un camino muy difícil. Cuando esté a punto de tirar la toalla, hable con las víctimas, pregúnteles sus dramas, su vida, por qué fueron víctimas. Eso lo va a reenergizar. Y yo comencé a hacer ese ejercicio casi como haciendo ejercicio físico. Todas las semanas iba a hablar con alguna víctima, no se imaginan las historias, los dramas, pero siempre me decían, presidente, siga para adelante, persevere. Y a muchas les preguntaba, pero usted que sufrió tanto, ¿por qué? Y me decían, porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Y me convenció pues que las víctimas fueron las más generosas cuando yo pensé que iban a ser las más difíciles. Colombia ha sido polarizada desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y hay un antagonismo social fuerte. A mí me impactó muchísimo, presidente. Hubo un video que se hizo viral de su hijo Martín. El hijo del presidente estaba comprando comida y llegó una señora, lo reconoció, le preguntó quién era, él dijo quién era y la señora se desató en insultos, improperios, gritos. Tiene usted toda la razón. Son ustedes una manada de delincuentes, Sí. manada de ratas, toda la familia suya. Yo admiré muchísimo a Martín y su capacidad de no reaccionar mal, sino fue cuidadoso. Pero me asustó ver ese video, porque ese video no era polarización, era odio puro, era un resentimiento muy profundo que probablemente viene de un dolor muy grande que tiene esa señora. Y debe haber millones de colombianos así, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho usted, presidente, para que no hubiera tantos colombianos sintiendo eso? Pues mire, Moisés, una de mis grandes frustraciones fue precisamente no haber podido manejar esa polarización en torno a un ideal, a un objetivo que debería unir a cualquier país, la paz. Y yo pensé que, aunque me dijeron que iba a ser difícil, que al final la gente iba a acompañar esa paz. Pero la política es muy ingrata y se utilizó la paz con fines políticos. Entonces comenzó un proceso de desinformación, de lo que llaman los fake news, que esa paz le iba a entregar el país a las FARC, que esa paz le iba a entregar el país a Chávez, a Maduro, a los Castro, al comunismo, y que no se inventaron. Entonces, ese tipo de mentiras y de tergiversaciones, pues fueron alimentando una polarización que yo espero que eso poco a poco se vaya disipando. Y yo creo que así será.
Usted ha visto en los últimos año y medio, 2 años, como el péndulo moviéndose hacia aceptar que la paz es mejor que la guerra. Y eso es muy importante. Pero también hay quienes dicen que la justicia es más importante que la paz, ¿no? ¿Qué le dice a usted a una madre cuyo hijo fue asesinado y ve al asesino de su hijo en la calle con impunidad? Ese dilema es un dilema que no es colombiano, es universal. Lo vivieron en Sudáfrica, lo vivieron en Chile después de Pinochet. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar esa transición? Y pensar si el péndulo... Hay que buscar un balance entre paz y justicia. Pero yo pienso que a la larga el amor va a vencer el odio. El perdón se va a imponer sobre la venganza. Le voy a contar una de las muchísimas historias de una víctima. Se llama Pastora Mira. Su papá, hace 15 años lo mataron. Su hermano, hace 10 años lo mataron. Y hace 5 años, o un poco más, hace 7 años, su hijo lo mataron en San Carlos, Antioquia. Y mataron al hijo y como a los 3 o 4 días llegó una persona herida a pedirle ayuda porque estaba herido. Y ella lo atendió y lo acostó en la cama de su hijo muerto. Esta persona se curó y cuando iba a salir vio una fotografía de ella con su hijo. Y este señor quedó, dice ella, como petrificado, dijo, ¿ese es su hijo? Y dijo, sí. Y le dijo, tengo que decirle, no puedo irme sin decirle, yo fui el que torturé y maté a su hijo. Y esta señora también quedó petrificada cuando le dijo eso, lo miró y le dijo, ¿sabe qué? Gracias. Muchas gracias por decirme eso, porque me evita odiar por el resto de mi vida. Mira qué historia tan bonita. Entonces yo creo que, como le decía, que las víctimas se van a imponer y el bien se va a imponer sobre el mal. Hablemos de drogas y narcotráfico, ¿no? Sabemos que el tema de la demanda está allí. Mientras haya demanda va a haber oferta y la demanda genera ganancias inmensas y todos lo sabemos. Pero no hay algo que se podrá hacer del lado de la oferta, además de Mire, yo ahora pertenezco a una comisión que se llama Comisión Global de Drogas, donde la información que hay sobre el tráfico de drogas es muy interesante e infinita. Y se puede reducir a una anécdota que yo a veces repito en la última biografía de Churchill. Churchill llegó a Estados Unidos, a California, por Canadá, en la época de la prohibición. Usted sabe que a Churchill le gustaba tomarse sus tragos. Entonces llegó a California y pidió un whisky. Y le dijeron, señor Churchill, eso aquí está prohibido. Y Churchill dijo, uy, qué país más extraño este, refiriéndose a Estados Unidos. Esas ganancias fabulosas que se generan con la venta del licor, se la dan a las mafias. En mi país se la damos al fisco. Eso resume lo que debería ser la solución de fondo. Claro que para eso se requiere todo una pedagogía. Para ser preciso, concretamente, usted propone que se legalice, se regule, se controle. Que se regule. Mientras
es que usted lo ve, nosotros llevamos, Moisés, el país que más sangre ha puesto, que más sacrificios ha hecho en la lucha mundial contra el narcotráfico ha sido Colombia. La lucha mundial se decretó en Naciones Unidas en el año 74 y hoy no estamos mejor que cuando estábamos peor por la prohibición, porque la prohibición le da a las mafias y le da al mercado ilícito todos los instrumentos y todo el poder. Usted va, por ejemplo, hoy a Portugal. En Portugal comenzó a regularse, inclusive la heroína, y todos los indicadores de muertes, de personas presas, todos los indicadores negativos han bajado sustancialmente. Le voy a dar una cifra. Hay más personas en las cárceles de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico que toda la población carcelaria de Europa. ¿Y a qué se debe eso? A la prohibición. ¿Qué hacer con Venezuela? Dije, Venezuela es como una especie de avión que se queda sin gasolina. No hay sino dos alternativas. Se estrella o tiene un aterrizaje suave. A todos nos conviene un aterrizaje suave. El régimen hay que construirle como una especie de puente de oro, una salida digna, porque a Colombia lo que menos le interesa es una implosión, porque ya estamos sufriendo aquí y bastante con la migración, la presión sobre la educación, sobre la salud, sobre mil cosas. Entonces somos los más interesados. Y yo sigo creyendo que esa solución es la que hoy nos puede dar la salida, porque no nos digamos mentiras, se han cometido todo tipo de equivocaciones. Hoy Maduro está más fuerte que hace un año. Así Venezuela está mucho peor que hace un año. Y eso pues hay que manejarlo. Y usted sabe que la diplomacia, una regla de oro es, usted tiene que tener algún tipo de contacto. El diálogo no se puede romper, porque la solución tiene que ser una solución negociada. Creo que es posible. Una solución estilo la que tuvo Nicaragua en la primera salida de los Ortega y que le entregó a Violeta Chamorro el poder, algo por el estilo es lo que se puede negociar. Se nos acabó el tiempo, pero yo quería que antes de irnos, usted se refirió varias veces en esta conversación, habló de puentes de oro, de tender puentes, de conversar, de la importancia de la diplomacia, de la importancia de acercarse a los rivales, etc. Yo quiero terminar esta noche pidiéndole a usted que le dé un puente de oro, le tienda un puente a sus adversarios. Yo nunca he tenido ningún problema. Yo he hecho muchos esfuerzos para que mis diferencias con el señor Uribe se desaparezcan. Durante la presidencia, muchísimos esfuerzos. Mi señora, que aquí está, inclusive fue emisaria con la señora de Uribe, pero no fue posible. Yo creo que este país lo que más le convendría en este momento es dejar la polarización a un lado, porque la polarización lo que hace es impedir o dificultar el arte de gobernar, aquí y en tantas partes del mundo. Y encontrar comunes denominadores para trabajar todos por esos comunes denominadores con las diferencias ideológicas que se tengan, no importa, es lo que la democracia exige. Esta polarización y esta diferencia viene desde la época de los griegos. Aristóteles decía que el pueblo hay que ganárselo con emoción, y por eso le gustaban los circos. Sócrates decía, no, hay que ganárselo con argumentos. Esa discusión es la que hoy estamos teniendo entre el populismo y quienes no son populistas. Argumentos versus emoción. Infortunadamente ha venido ganando la emoción y tenemos que recuperar el valor del argumento.